Una consola que no necesita presentación, algo compacto, algo muy liviano, algo relativamente económico y con un catálogo inmenso. Y sí, probablemente este no es el primer video que miras si es que te has pensado comprar una de estas consolas de Nintendo, pero créeme que será la última, ya que te voy a contar no solo las especificaciones que todos ya saben, sino que también voy a dar mi experiencia al día a día con esta consola y te aclararé estos puntos que en otras reviews no cuentan. Acompáñame en este video para ver si de verdad vale la pena para ti. La consola ya tiene sus buenos años desde que se lanzó y no me refiero en específico a esta versión, sino al hardware que integran todas las Nintendo Switch. Si bien se hicieron algunas optimizaciones al chip central para hacerlo más eficiente con las versiones Marico y más que nada para evitar la piratería de los juegos, el cual también hablaré más adelante y que puede ser muy importante al decidir comprarlo o no. El punto es que por más que ya tenga sus años, Nintendo sigue lanzando títulos nuevos y algunos ports que no me imaginaba ver en esta consola, como el Dying Light o el World War Z. Y ahora en 2022 se vienen más exclusivos presentados por Nintendo, así que sí, por el catálogo no te preocupes. Lo que te debes preocupar es que también hablando de calidad y FPS, ¿va? Los juegos que he probado se podrían decir que son lo suficientemente demandantes como para darle algún que otro problema a la Nintendo Switch. Por ejemplo, en el Resident Evil Revelation 2, en la campaña en zonas exteriores va como entre 25 y 30 FPS. Sin embargo, en interiores se puede notar una gran diferencia y apostaría que va entre 45 y 60 FPS, lo cual en este punto es un verdadero deleite, pero cuando haces un cambio de zona a otra, los FPS fluctúan y sientes ese incómodo cambio. Esto simplemente se podría solucionar limitando los FPS a 30, lo cual no podemos, para que no notes ese cambio tan brusco, y además para que ahorres mucha más batería que digamos no tenemos de sobra, pues la autonomía de esta consola ronda entre 2 horas y media y las 5 horas depende del juego. Siguiendo hablando del rendimiento, me parece muy comprensible que pase esto del bajón de FPS, porque no digamos que tenemos hardware sumamente potente. La verdad es que algo predecible, porque ya sabes que si hay muchos enemigos en pantalla o una explosión o simplemente hay un incendio, los FPS se van a bajar, pero no quiere decir que el juego en general no sea jugable, todo lo contrario. Es muy pero muy disfrutable y como es portátil te lo llevas a cualquier lado hablando de interiores. Y digo esto porque en exteriores la pantalla no se ve absolutamente nada. Tiene un bajo brillo en nits, pero lo suficiente para no tener problemas en interiores. La calidad de este mismo panel, hablando de los colores, debo aclarar algo. Lo comparé con una pantalla IPS de gran calidad y también poniendo uno al lado del otro con mi celular que tiene un panel Super AMOLED. Y debo decir que los colores no son al 100% precisos, ya que tienen una elevación sutil de saturación para dar la impresión de colores vivos. Sin duda no es un panel muy bueno, pero tampoco puedo decir que es un panel muy malo. La resolución creo que ya todos sabemos y es de 720p, y como es pequeña la densidad de píxeles es muy buena. Dato curioso es que puedes poner los videos de YouTube a 1080p sin problema, por si tienes dudas. Ya llegado a esta parte, no olvides suscribirte, ya que estaré trayendo reviews sinceras, y si les gusta el tema de la Nintendo puedo seguir trayendo más este tipo de videos si es que le dan apoyo a este mismo. Y ya que estás por ahí, un like no te cuesta nada y te lo agradecería un montón. Voy a criticar algo en el tema de los controles, ya que los analógicos o palancas, como le quieras decir, dan la sensación de que son muy pero muy baratos, porque cuando lo mueves no tienen un recorrido fluido como si lo tiene por ejemplo el de la PlayStation 5, PlayStation 4 o Xbox, sino que va como a trompicones. Para que se den la idea, no sé si habrán agarrado un carro con cambios manuales y cuando ejerces el cambio o la marcha sientes ese pequeño trabón. Imagínenselo así pero a menor escala. La baja calidad de estos mismos han traído muchos problemas de drift, que es ese fenómeno que hace que tu personaje camine solo. Por suerte no tengo ese problema, pero por el resto de los botones estoy totalmente satisfecho y me llamó la atención los gatillos, que tienen un tacto muy extraño que nunca había probado en un control. Digamos que la sensación es muy clicky y satisfactoria. Ahora hablemos del costo de los juegos, que sí en este punto puedes decidir o no comprar esta consola.
ya que los títulos tienen un precio sumamente elevado, al menos aquí en mi país, y estoy hablando tanto de las versiones físicas como de las versiones digitales, ya que cada juego salen alrededor de 50 o 70 dólares, una cifra muy elevada que si tenemos en cuenta que es Latinoamérica, con eso nos alcanza un mes para vivir, un punto a tomar muy en cuenta y se justifica en parte porque los juegos sí o sí es necesario optimizar a más no poder para que corra una buena tasa de FPS en esta consola, y esto requiere mucho tiempo extra de los desarrolladores para que todo funcione acorde a lo previsto. Por eso en parte es por qué los juegos están tan caros, pero lo que no entiendo es por qué algunos juegos físicos están más baratos a comparación de los juegos digitales, siendo el mismo juego y teniendo en cuenta que no solo estás comprando el juego físico, sino que también una memoria donde va almacenado el mismo. Si alguien tiene la respuesta, que lo diga en los comentarios, porque yo la verdad no entiendo. Si no quieres pagar por los juegos, les informo que existe una manera y se encuentra en AliExpress pagando 130 dólares, guiño guiño. Bueno, ya estamos terminando sin antes hablar de la disipación, que físicamente cuando abres la consola es para que te rías porque tiene un tubo de calor muy pero muy delgado, pero debo decir que cumple extremadamente bien su función. Le he probado con este sofocante verano y nunca sentí incomodidad de calor al tacto, y el ventilador por las noches, así esté en silencio, no se escucha para nada, y que si no fuera por las perforaciones de entrada y salida de aire no notarías que está ahí. Hasta aquí llegó el video. La consola es una maravilla. Los juegos te juegan una mala jugada, irónicamente hablando, ya que están muy caros, pero ¿quién se compra un carro sin saber que va a tener que gastar en gasolina? O si te quieres ahorrar y sabes soldar, podrías piratear. Mejor me voy antes de que Nintendo me borre el video. Yo soy Suárez, el Lava, y nos estaremos viendo en un próximo video.